Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y bueno, como recordarán, vamos a estar viendo durante varias semanas. Empezamos la semana pasada a aprender acerca de Hanukkah. Y como dijimos la semana pasada, pues la historia completa de Hanukkah no la encontramos pues propiamente en la Torá, sino que tenemos que ir a otras fuentes históricas, a otros escritos para encontrar esta historia. Y bueno, así lo hicimos ya la semana pasada, que aprendimos sobre pues el origen de esta festividad y vimos todo el contexto histórico. ¿Sí se acuerdan, hermanos, lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, hablamos partimos del comienzo de la era griega, y que como ya hablábamos la semana pasada, pues este imperio dominó el territorio, gran parte del territorio de aquellos días, y hablamos acerca de Alejandro Magno y posteriormente de Antíoco, su hijo Antíoco Epífanes, y sobre todo los decretos que fueron lanzados en contra de la fe de los judíos de aquella época, en contra de la Torá, en contra de los mandamientos, y cómo una familia se levantó a encabezar una rebelión en contra del imperio griego, y a pesar de ser unos pocos, de ser minoría, pues vimos todas las victorias que el Eterno les concedió por su valentía y por estar defendiendo el honor del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel y su Torah. Entonces todo esto lo vimos la semana pasada y vimos que finalmente ellos pudieron recuperar por un tiempo el templo, lo reconstruyeron la parte donde se realizaban los sacrificios y lo rededicaron a Elohim. Y dijimos entonces que Hanukkah nos habla de eso, de dedicación, o más bien rededicación, porque tuvieron que rededicar este lugar a Elohim, y de eso nos habla Hanukkah pues en un sentido histórico. Pero pues esta festividad no es solamente una conmemoración de un evento histórico que ya está pues alejado a nosotros. Como ellos dicen, Hanukkah es una oportunidad espiritual que tenemos todos de esta época, poder conectarnos de una manera muy especial con Elohim, y eso lo vamos a ir aprendiendo en las siguientes semanas. Pero esta festividad es mucho más que algo que conmemore un evento histórico y se relaciona con nosotros hasta hoy en día. Por eso esta segunda parte le hemos titulado La lucha continúa, porque aquella lucha que iniciaron, como vimos, pues, recuerdan a Matatías, el sacerdote, sus 5 hijos, Yehudá Macabeo, pues es una lucha que no ha terminado y que continúa hasta nuestros días. ¿En qué sentido? Bueno, eso vamos a hablarlo en esta clase. Entonces, vamos a ir viendo algunas preguntas que tenemos ahí. Y bueno, aquí van a participar mucho aquellos que les gusta la historia y todo esto. Y bueno, y todo quien quiera participar. La pregunta número 1 se la vamos a hacer a Saúl. ¿Qué sabe usted acerca de la cultura griega y su influencia en la humanidad? Saúl, ¿algo que quieras compartirnos, que sepas?
¿Cómo influyó la cultura griega en la humanidad? ¿En qué áreas? Tal vez influyó mucho que tanto hasta el día de hoy se creó ahí la materia de filosofía, pues se piensa que proviene ahí, bueno, nació más que nada mucha fuerza con los griegos. Ok, muy bien. Entonces Saúl menciona el área de la filosofía. Muy bien. ¿Qué más? Ok, muy bien. Las llamadas olimpiadas o competencias de deportes. ¿Qué más? ¿Alguna otra área de la humanidad en la que la cultura griega haya tenido, tenga influencia? El arte. El arte, muy bien. La historia. La belleza física, ok. La historia. Los grandes filósofos griegos, mucha gente quiso imitarlos. Ok, Tenemos Aristóteles, Platón. muy bien, hermano. Filosofía. ¿Qué más? También La mitología. La mitología, ok. las matemáticas. Matemáticas, muy bien. ¿Qué más? El lenguaje griego es considerado por algunos rabinos como tan puro como el hebreo. El lenguaje, así es. El desarrollo del lenguaje de otras lenguas, mucha influencia tiene del griego. ¿Alguien más? Ya mencionaron. ¿Perdón? La literatura. Literatura, muy bien. Leyes. Leyes, sistemas educativos, política, Religión. el gobierno, sí. La arquitectura también ha sido movida por los griegos también. Ok, arquitectura y arte. Y ciencias, ¿verdad? Como ya mencionaba en las matemáticas. Bueno, pues ustedes, bueno, todos fuimos alguna vez a la escuela, a la primaria, tuvimos clases de historia y aprendimos sobre esta cultura y cómo, pues, la humanidad entera está marcada por la influencia griega en todas estas áreas que hemos mencionado. Ustedes saben, platicamos la semana pasada que desde que Alejandro Magno se levantó como un conquistador, uno de sus propósitos no era simplemente conquistar en un sentido de ganar territorio, sino que él iba mucho más allá y tenía el propósito de unir a todos los pueblos. En lenguaje, en filosofía, en ciencia, en artes, en ideología, y por eso nace esto que conocemos como helenismo, un proceso de helenización, pues que consistía en unir a todos los pueblos en uno solo. Y entonces su conquista iba más allá del territorio, sino hasta las ideologías mismas, hasta su cultura de los pueblos que conquistaba. Entonces, esto, como platicábamos la semana pasada, pues comenzó desde Alejandro Magno y luego, después, hubo muchos judíos que simpatizaron con esto, que realmente se vieron atraídos por todas estas ideologías griegas, por lo que presentaban, y esto trajo conflictos internos dentro del pueblo judío. Pues estaban los que no estaban de acuerdo con esto y los que sí, y luchaban porque esto pues tomara más forma, y pues les cayó muy bien que con Antíoco Epífanes, este hombre, para acelerar ese proceso de helenización, porque había muchos judíos que aún se resistían, pues es que promulgó todos esos edictos que prohibían pues todos los mandamientos de los que hablamos la semana pasada. Entonces, había un choque ideológico, cultural, que estaba en conflicto y que, como vamos a ver más en las preguntas más que tenemos aquí, es un conflicto que continúa hasta hoy en día. Entonces, pregunta número 2 dice, mencione algunas diferencias ideológicas que existían entre las culturas griega y judía de aquellos días. Entonces, ustedes saben que los griegos se enfocaban mucho en ciertas cosas,
totalmente contrarias a los que se enfocaban los judíos. Entonces, no sé si quieran participar. Sí, muchos. Ok, bueno, era una cultura politeísta y bueno, los judíos monoteístas, solamente un Dios. ¿Qué más? El griego se enfoca mucho en los placeres de la carne. Así es. Entonces, para el griego el enfoque principal estaba en lo material, en lo físico, en el cuerpo, y para la cultura judía de aquellos días el enfoque era no en el cuerpo, sino en el alma, en el alma. El alma, el mundo o el reino espiritual. Y pues los griegos, siendo pues así filósofos y más mucho la cuestión del intelecto, ellos decían, no, te vas a enfocar en lo que tú puedes experimentar, en lo que puedes palpar con tus sentidos. Entonces, de alguna forma ellos sí se enfocaban mucho en esto y pues obviamente los judíos no, los judíos saben que hay algo más allá, está el mundo espiritual y que el propósito del hombre pues era trascender más allá. ¿Alguna otra diferencia ideológica que recuerden? Decía la hermana Leida, humanistas. Sí, para el griego el hombre era pues como que el centro del universo. Contrario para el judío, cuyo centro es Elohim, perdón. De hecho, pues gran parte de lo que, de la pregunta anterior, de lo que es las pinturas, las culturas, los griegos siempre veían las historias de la mitología griega siempre para superar o llegar a ser como los dioses. En ese sentido, porque también vemos una diferencia radical, o sea, aparte de ser politistas y de un solo dios, es que los griegos, o por lo menos los dioses griegos, no eran tan diferentes a una persona normal, o para menos otro griego normal, con vicios, con ira, o incluso hay gente que llega a puntos donde hay castigos que cometen los dioses griegos sabiendo que es su culpa que ellos lo cometieron y culpan a otros, o el castigo es desmedido. Pero en el caso de nuestro Dios, o sea, los castigos no son injustos, son de acuerdo a cierta medida. Nunca es una contradicción así obvia, o no es algo que te diga que es malo para ti. O sea, directamente el Dios que profesan los judíos y que nosotros también creemos, es que siempre te va a proteger de los vicios, de lo malo que pudre el alma, vaya. Ok, así es. Entonces, los griegos se enfocaban mucho en lo estético, como lo mencionaron hace rato, la belleza, lo estético, y para el judío, pues lo más importante era lo moral, más allá que lo estético. La sexualidad también. Ellos fueron los creadores de poliamor, de las orgías. Ellos sí eran de hombre con hombre, mujer con mujer, de 20. Y el judaísmo no, el judaísmo es hombre con mujer, mujer con hombre y hombre. Sí, como decía el hermano Lugo, muy enfocados en los placeres de la carne, y pues obviamente no había ahí una ley de moralidad que aplicara. Y ellos, los griegos, como les decía, era más lo que pudieran razonar con su mente y palpar con sus sentidos. Y para el judío, pues reconoce que el Eterno, que es la fuente más grande de conocimiento, pues hay muchas cosas que aún están fuera de nuestro entendimiento y de nuestra mente y que nos cuesta mucho poder alcanzar. Y para los griegos es que si no lo entiendes, si tu mente no alcanza a entender eso, a comprenderlo, a razonarlo, entonces no es cierto, ¿verdad? Es algo que no es verdadero. Y pues el judío no, el judío sabe que hay muchas cosas que no entiende aún, pero no se limita, sabe que no todo es lo que se conoce como intelecto humano. Y los griegos, pues como decían, eran humanistas, se enfocaban en el intelectualismo,
Y pues los judíos saben que lo más importante que el Eterno les había dado era la santidad. Era realmente eso lo que los distinguía, la kedushá o santidad. Entonces todas esas diferencias existían en cuestión de ideología entre los judíos y griegos de aquella época. Y estamos mencionando esto porque realmente, si nos ponemos a analizar toda la historia que hablamos la semana pasada del conflicto pues militar que existía, Israel en aquellos días, ¿ustedes creen que representaba pues una potencia militar o una amenaza militar? Si lo comparamos así en números, el armamento, los soldados que tenía los griegos, pues la verdad es que pues las diferencias ahí son abismales, no representaban realmente una amenaza militar. Y lo que se dice de este tiempo y del imperio griego es que ellos estaban enfocados en destruir la moral de los judíos, de los israelitas. Porque si, contrario a, por ejemplo, los medopersas, que ellos sí querían como que acabar o exterminar la vida, o iban más en contra de lo físico, de destruir a los judíos, los griegos no. Los griegos, si aceptabas o eras parte del helenismo, entonces eras un judío, te aceptaban con los brazos abiertos. Lo único que tenías que hacer es cambiar tu ideología. Era más una guerra o un conflicto ideológico, ¿okay?, que militar. Entonces, pues todo esto es importante y aprendemos algo de esto. Entonces, siguiente pregunta es, ¿qué mandamientos? Ya lo hablamos la semana pasada, pero lo vamos a recapitular. ¿Qué mandamientos prohibió Antíoco Epífanes en sus edictos? ¿O qué prohibiciones había? ¿Sí? Circuncisión. Sacrificios. ¿Qué más? Shabbat. Las fiestas incluía los Rosh Hodesh, los novilunios. Todo, de hecho. Pues sí, prácticamente era pues todo lo que fuera en contra del helenismo, era el poder estudiar la Torá y obviamente practicarla, pero sí se hace mucho énfasis en todos los escritos históricos de la época en estos mandamientos. Lo que es el Shabbat, la prohibición de guardar Shabbat, de la circuncisión y de las festividades y el Rosh Hodesh. ¿Ok? Ahora, pregunta número 4. ¿Por qué cree usted que Antíoco atacó especialmente la observancia de estos mandamientos? A ver, piensen. Shabbat, circuncisión, Rosh Hodesh. ¿Por qué específicamente el prohibir estos mandamientos? Para quitarles su identidad. Quitarle su identidad. ¿Ok? Identidad. ¿Qué más? Las reuniones ya llevan así igual convive con la comida. ¿Ok? También se nos olvidó, mencionábamos también lo de comer animales impuros. Sacrificio de animales. También era algo que casi los obligaban a sacrificar animales impuros a los ídolos y comer también animales impuros. Sí. Entonces decíamos, por su identidad, ¿por qué más, hermanos? Porque eran porque eso es lo que más los mantenía conectados a la directamente. Muy bien. Fíjense que, contrario a lo que veníamos hablando hace rato, la mayoría, pues en la historia, han mencionado esta de la cultura griega como un tiempo de iluminación, que la humanidad se iluminó. Pero, si ustedes van a la historia de los judíos, encontrarán que ellos a este tiempo le llaman la oscuridad. ¿Okay? La oscuridad. Y se habla de que este fue un exilio griego, pero la mayoría de nosotros entendemos exilio a los periodos de tiempo en los que a los judíos pues los expulsaban a otras naciones. Y en este caso no, los judíos seguían viviendo ahí en Israel. Entonces, ¿manda?
se estaban conquistados, pero de todas formas muchos le llaman como que el exilio griego. Y fíjense que investigando mejor encontré que exilio no quiere decir se desconecta. Entonces así entendemos mejor que pues no era necesariamente que los expulsaran, sino que los estaban, como dijo la hermana, conquistando, pero especialmente un mandamiento, una instrucción que les ordenaba escribir en un cuerno de becerro. Nosotros no tenemos... Bueno, estábamos hablando entonces del exilio griego y que así se le llama a este tiempo, pero no propiamente porque los judíos estuvieran en exilio, sino que más bien la presencia divina es la que parece haberse alejado, porque pues muchos de los judíos, como dijimos, sí se estaban asimilando, estaban helenizados, así no hay otra, ¿verdad? Ya estaban helenizados y pues estaban abandonando todas su obediencia a los preceptos y a los mandamientos que estábamos diciendo. Y hablábamos de que específicamente estos mandamientos son mandamientos que están bien conectados con o que son mandamientos que demostraban de una manera muy especial la relación entre Israel y su pueblo. Por ejemplo, el Shabbat, pues era como apartar un tiempo especial para el Todopoderoso, y pues la circuncisión y todo esto pues eran marcas que les daban identidad, como ustedes bien lo mencionaron. Entonces, como decíamos, este tiempo que ellos le llaman oscuridad, pues era porque la intención del imperio griego era... ¿Sí, hermano? Un comentario, aquí lo veo como un paralelismo con la historia de Barak y Balaam, Ajá. que no podía ser maldecido y le dice Balaam a Barak, o sea que hubo ropa en la Torá. Y hay un paralelismo porque también se menciona que uno de los macabeos dice que fue cerdo de Pinta. Y entonces se revirtió lo que pudo haber sido una gran maldición para el pueblo de Israel. Sí. El enemigo usó la misma estrategia de hace siglos para destruirlo y no pudo, salió un Pinta y pudo hacer esta revuelta. Así es. Sí, les decía que uno de las instrucciones que se dieron eran que escribieran en el cuerno de un toro. Lo correcto era: escriban para ustedes en el cuerno de un toro que no tienen parte en el Dios de Israel. Entonces pero fíjense, decían, escriban para ustedes, fue la instrucción, para ustedes mismos, como, pues cuando tú lo estás escribiendo, yo creo como se te mete, ¿no? En la cabeza, o no sé, como tenía mucho significado que dijeran, escriban para ustedes mismos, que no tienen parte con el Dios de Israel. Y tenían que hacer esto de escribirlo en el cuerno de un toro para recordarles el pecado del becerro de oro. Y el objetivo de todos estos decretos era oscurecer y opacar la visión del pueblo judío como el pueblo elegido, sagrado para Dios, atesorado y diferente de todos los pueblos. Por esta razón decretaron que los judíos no podían realizar circuncisión, observar el Shabbat, todo lo que ya mencionamos, porque estas misbot son signos del pacto entre Dios y su pueblo, santificando sus cuerpos a Dios mediante la circuncisión y el tiempo con el Shabbat. Los griegos instituyeron estas leyes para anular la grandeza de Israel y volverlos iguales a todos los pueblos. Específicamente eligieron estos mandamientos. Intentaron abolir aquellas prácticas que estaban más enraizadas en los conceptos judíos de espiritualidad y conexión con Dios.
También no permitían que utilizaran el calendario judío. Y pues el calendario judío también es un simbolismo de conexión entre los seres humanos con el Todopoderoso y cómo pues así se marcan los tiempos. Entonces tampoco querían que hicieran esto. Ellos querían acabar con la santidad y la pureza de Israel. Veían su santidad o su moral como una amenaza. Y había otros mandamientos, por ejemplo, muy terribles, como que, por ejemplo, las jóvenes vírgenes que iban a casarse, se les obligaba a que primero tenían que estar con los generales griegos, una noche antes de su boda, por ejemplo. O sea, querían atacar totalmente la santidad del pueblo de Israel. Muchas prácticas muy terribles que tenían como propósito... Sí, me parece que sí. Que tenían como propósito que el pueblo judío, porque eran los judíos los que estaban en ese entonces, pues renunciaran a su creencia en Dios y a la relación especial que tenían con el Eterno. Ese era el propósito. Y siguiente pregunta: ¿qué había hecho el pueblo de Israel para merecer el dominio griego? Porque aquí estamos hablando de todo lo que los griegos hacían, pero sabemos, incluso pues también dentro del judaísmo se reconoce que no hay nada que se escape de la voluntad del Todopoderoso, no hay nada que ocurra en contra de su voluntad. Y ellos habían hecho algo, o así lo reconocieron, para merecer esto que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que habían hecho? Según los escritos de los últimos profetas, después del regreso del exilio babilónico, el pueblo de Israel se enfocó en sí mismo y descuidó las cosas sagradas. Digamos que de alguna manera, y sin todavía tener conexión con los griegos, estaban ellos enfocándose en las cosas materiales en lugar de las espirituales. Y pues muy probable que por eso el Eterno decide, bueno, quieren eso, pues van a tener eso, ¿verdad? Porque ellos ya lo estaban haciendo. Algo que recriminan, por ejemplo, Ageo, Habacuc, Malaquías, que es el último, es el tema del descuido en el templo, el descuido de las clases sacerdotales, el descuido del tema de los diezmos, el descuido de todo lo que era el aspecto espiritual, y que estaban enfocados en ellos. Uno de los profetas los acusa diciendo: ustedes están construyendo sus casas bien bonitas, bien arregladitas y todo, y el templo está hecho un asco, ¿no? Entonces, creo que por ahí fue el tema. Sí es. Los mismos, historia judía reconoce que ellos habían descuidado en todo lo que tiene que ver con el servicio en el templo. Entonces, pues como un decreto divino fue, bueno, pues les vamos a quitar el templo, ¿verdad? El Todopoderoso les quitó el templo, y no solamente eso, sino que profanaron el templo como una consecuencia de su propia falta de respeto que tenían en ese entonces por su propio templo. Entonces, eso pues había venido como algo gradual hasta este punto en el que cada vez decaía más su compromiso en todo lo que tiene que ver con el servicio en el templo, y entonces vino sobre ellos pues este castigo, y ellos mismos lo reconocen. ¿Sí, hermano? Levanta la mano. Sí, en aquellos tiempos el sumo sacerdote no era más que un representante del gobierno romano. Entonces el representante del gobierno romano no hacía las cosas como debían ser, se enfocaba más en la riqueza, se enfocaba más en el dinero del templo, y a los sacerdotes los fueron olvidando. A los que hacían labores en el templo los fueron descuidando hasta que llega el momento que dice Dios: ¿saben qué? Ustedes viven en casas artesonadas, ustedes viven en casas muy bonitas, y el templo muy bien. Pues quieren eso, que es una cosa, y por eso permitió todo esto el Señor. Así es. Y hay mucha gente que piensa que todos los judíos eran santos y devotos, ¿no?
el pueblo judío tenemos mucha gente que dejó mucho que decir en la historia del pueblo de Israel. Pues si no los hubieran matado, ¿no? Porque los macabeos mataban a los enemigos y a los judíos. Sí. Entonces es porque se habían apartado al lado de ser enemigos de Israel. Sí es. Entonces, pues aquí es donde recordamos lo que vimos la semana pasada. Se levantan los macabeos entonces a hacer esta rebelión. Y el Eterno pues les iba concediendo las victorias. Y dicen que en los escritos judíos dicen que pues eso era porque ellos ahora sí que estaban, ya no había un interés personal o un interés en sí mismos. El pecado o lo que los había llevado a descuidar el servicio en el templo era, como decía el pastor, un interés en lo material, en sí mismos. Pero cuando comienzan con esta lucha militar, pues ya no había ningún interés en sí mismos, sino que todo lo que estaban haciendo era para devolver el honor a Elohim, al templo, a todos los utensilios, todo lo que habían profanado, y que precisamente por eso el Eterno les concedía la victoria, porque ahora sí que era como que el antídoto, era el remedio. Lo que no habían hecho, pues ahora sí lo estaban haciendo, y era necesario que estuvieran dispuestos a sacrificar hasta su propia vida, y pues por eso el Eterno les concedió, ¿verdad?, la victoria. Y la siguiente pregunta dice: ¿qué enseñanzas populares? Bueno, vamos a entrar en conflictos, pero ¿qué enseñanzas populares se comparten hoy día respecto a los mandamientos que mencionamos ahorita? ¿Sí? Antes de entrar en eso me quedé pensando en que de la pregunta anterior, ¿qué habían hecho para merecer? Y otra vez, ¿no? El punto de la estrategia del enemigo que mencionaba el hermano ahorita. Israel venía de un exilio de 70 años. Entonces, que 70 años es una generación. Entonces vemos que bastó una desconexión, porque fue una generación que se desconectó. Son llevados al exilio, se desconectan del templo, de la relación con el Eterno, de todo esto, del mundo espiritual. Y cuando regresan, realmente vienen de una desconexión total, están como que empezando de cero, ¿verdad? Porque cuando leemos como en Esdras, Nehemías, ellos están empezando, o sea, están aprendiendo cosas que realmente no sabían, pues nada. Descubren la Torá, se emocionan, la leen y empiezan, lloran, pero digo, fue suficiente una desconexión de 70 años para llevarlos al punto de cero. Entonces cuando pensamos en eso y lo comparamos a nosotros, es una desconexión de prácticamente 2 milenios, y pues es bastante duro, ¿no? O sea, por eso nos sigue costando a nosotros que ya estamos en el camino, pero por eso también cuesta mucho que la gente crea en este mensaje, ¿no? Lo acepte. Es difícil por esa desconexión de tanto tiempo. Sí. Bueno, de los mandamientos que mencionamos ahorita, que eran los que pues especialmente se prohibían, ya dijimos por qué, porque eran los que están más relacionados con la conexión entre el Eterno y su pueblo, la santificación. ¿Qué enseñanzas populares existen hoy en día? Por ejemplo, del Shabbat, Que fue cambiado al domingo. pues que fue cambiado al domingo, ¿verdad? De las fiestas, de los novilunios, Que ya no son necesarios. Son judías. Ya no maldiciones. maldición, judías, no aplicables a nosotros. Ajá, Que ya están obsoletos. el calendario bíblico, los tiempos regidos así a través de la luna, el calendario lunar, pues tampoco no aplica. En todos lados domina el calendario solar.
la circuncisión pues tampoco, y todas estas enseñanzas son las que pues se comparten hoy en día. Ya saben, todo lo que tiene que ver con Torah pues no es aplicable, ya está abolido, ya no sabemos, ¿verdad? Lo que dicen, ya no tienes que hacer nada, gracia, solamente gracia, todo eso ya Jesús lo clavó en la cruz y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, hermano, levanta la mano. Sí, ya los mandamientos de ahora, algo que está de acuerdo con lo bíblico, eso es correcto, porque la Reina Valera tiene muchos cambios en su doctrina. Entonces, si hacemos una comparación de lo que dice la Reina Valera y lo que dice la Biblia, es muy diferente. A veces da la Biblia de ahora, la Reina Valera, a veces da margen a poder cambiar los intereses ahí. Y la judía no, la judía era estricta en ese aspecto, ¿verdad? Varios mandamientos hay que ser modificados ahí en la misma ley. Sí. Por ejemplo, en el bautismo decían que hay que bautizarlos en el nombre de Yeshua. ¿Ahora qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el nombre del sacerdote y lo que se atraviesa, es lo mismo. Y así cositas que hay nuevas. Sí, hermano. Te comentabas lo de que decía que en el pueblo de Luciana no somos parte de Israel, para recordarles lo que habían hecho en el pasado. Esa misma estrategia nos aplica a nosotros cuando le fallamos a Dios y después dice, Dios no te va a escuchar y te está torturando con eso, ese pecado que cometiste, te lo está recordando para que tú cuando quieres decir, Dios ayúdame, no te va a escuchar, Él no te va a responder tus oraciones porque mira lo que, y ahí te las da para que no regreses a Dios y decir que ya no eres parte de su pueblo, ya no te escucha, no le obedeces, pues uno tiene que saber esa parte de decir, sabes que yo sí pequé, lo reconozco, pero Dios sí me va a escuchar y Él me va a ayudar porque ya estás en un proceso de arrepentimiento. Y el otro punto de que ellos se habían desconectado, ¿verdad? Y por eso tenían un cierto castigo. Ahorita el país, México, que estamos en tibieza, por eso están aprobando todo ese tipo de leyes de homosexualismo, porque el país en general está desconectado de Dios, se está aprobando todo lo que va en contra de Dios, se está aprobando porque hemos estado en idolatría y en todo eso. Y nosotros tenemos que dar cuentas a Dios que nuestra generación, todo eso que se está aprobando, somos cómplices también por no levantar la voz, ¿verdad? Así es. Bueno, otros mandamientos que también estaban prohibidos y que los judíos preferían morir antes que cometerlo, decíamos, era sacrificios a ídolos y pues bueno, no se cometen sacrificios hoy en día, bueno, no comúnmente o extendidamente, pero pues si hablamos de idolatría, existen muchísimos ídolos hoy en día y que hay de la cuestión de los alimentos impuros, pues en las mismas iglesias hay una festividad y la celebran pues con un lechoncito, ¿no? O sea, por decirlo así, la Navidad, el alimento ahí dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, pues son alimentos impuros. Entonces, pues no estamos muy alejados de lo que sucedía en aquellos días. Por eso el tema de hoy es la lucha continúa. Porque pues las mismas batallas que enfrentaron los judíos de aquella época son las batallas que enfrentamos los creyentes en el Dios de Israel hoy en día, y pues la enseñanza extendida es totalmente contraria a lo que enseña la Torah, y así como en aquellos días habían esta cuestión del helenismo, era lo que quería pues unificar a todos en ideología, en pensamiento, pues hoy también parece que todas las ideologías y todos los pensamientos se están uniendo, pero en cosas que son totalmente contrarias a las leyes del Eterno. ¿Sí? Como ahorita que tuve la clase con los niños, ya varios me dicen, ya la próxima semana es mi posada de Navidad. Y les digo, bueno, ya les explico yo, pero sí, pues ellos están... Pues estamos dentro de las costumbres paganas. Hermana Ruth me dijo, veo dos noticias. La buena
primero. Bueno, la buena es que ya van a quitar la decoración de Día de Muertos y la mala es que ya van a decorar de Navidad. Sí, sí, cierto. Pues sí, estamos dentro de este. Así es. Entonces, escrito que estuve estudiando hoy es un escrito judío, o sea, ni siquiera menciona acerca de Yeshua ni nada, pero ellos hablan de que las luchas hoy en día siguen siendo las mismas, pero ya nosotros como creyentes en Yeshua, si nos vamos más a profundidad, sabemos pues que acá nosotros también estamos batallando con eso, con todas las enseñanzas equivocadas, con todas las festividades y demás que vienen de una influencia greco-romana. Entonces, la pregunta final es, los macabeos iniciaron una lucha militar ante estos hechos, ante esta opresión. ¿Qué debemos hacer los creyentes en el Dios de Israel para combatir la influencia griega en nuestros días? ¿Qué dirían, hermanos? La lucha espiritual, ¿ok? Ser contra cultura. Ser contra cultura. ¿Ok? Ir en contra La cultura. de la cultura. Porque, bueno, es que lo iba a mencionar a un momento, pero ahorita por la plática pues salió todo. Durante el receso le platicaré al hermano Saúl que el tema de la helenización me recuerda mucho en su momento cuando era el tema del comunismo con la Unión Soviética. Porque si alguien tiene la oportunidad de checar en internet los países conquistados por la Unión Soviética, van a notar que ya no tienen su arquitectura, ya no tienen muchas pinturas, porque todo lo que fue haciendo la Unión Soviética fue destruir todo lo que le daba identidad a ese país. Y aquí, o por lo menos, o así haciendo conexiones y pensando, es que no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Aparte del tema de la globalización y todo, es que realmente todo lo que es tema de cultura, todo lo que sea arte, literatura, de lo que sea, o sea, ya no, o por lo menos muchos, incluyéndome a mí, es como que ya no tiene como un sentido, no tiene un peso, como que siempre lo mismo no te llena, al contrario, como que te hace sentir menos, en el sentido de que te pones al nivel de, pues lo mismo, de una degeneración. O por lo menos nosotros aquí en México tenemos la desgracia de tener puestos piratas, pero tener que pongan ahí las bocinas en alto volumen, en plena calle, con niños, y escuchando majaderías, y más aspectos que te van quitando lo que es tu identidad y tu cultura, y te van rebajando en moral. No lo vemos ahorita a primera instancia, pero cuando uno comienza a reflexionar, sí, o sea, como que, o sea, cómo eran mis abuelos o mis padres a lo que es hoy en día. Porque mi mamá siempre dice que, o sea, esos tipos de canciones, o sea, te las prohibían, o sea, estaban censuradas. De hecho, a tal punto que me comentó, una simple canción que es más romántica que de besar. Hay una parte que dice, quiero besarte. Esas las quitaban directamente de la radio pública. Entonces estaban todos tan cuidados y ahorita ya no. Entonces, digo porque en ese aspecto también la Unión Soviética fue una experta en denigrar a las personas. Porque en la parte donde mencionan de hacer que las mujeres que se iban a casar se fueron con los generales griegos, no es nuevo, porque en la Unión Soviética, cuando fueron a conquistar a Alemania en la Segunda Guerra, cuando ya perdió Alemania prácticamente, ellos atraparon a todas las mujeres, niñas y ancianas, y pues cometieron actos perversos sexuales con ellas, incluso hasta las mataban vivas, las quemaban, y también si había un hombre ahí, pues también recibía ese abuso. Entonces como que, y dado la psicología que también mencionan sobre eso, es que si tú vas por la mujer, si tú la logras someter, el hombre también va a caer. Porque el hombre no es que dependa tanto de la mujer, pero es como que pues destruyes todo. O sea, si tienes a la mujer, pues también destruyes su identidad también como nación y como cultura. Entonces son muchos aspectos que engloban el tema de la helenización. No solamente es destruir la identidad, sino también la moral de la persona. Sí,
Sí, ya hablamos de eso, que lo que más representaba una amenaza para los griegos era la santidad, la moral del pueblo judío. Eso era lo que veían como una amenaza. Y pues todos aquellos que hoy en día intentemos guiar nuestras vidas siguiendo los mandamientos de Dios, pues también vamos a ser vistos como una amenaza, como que vamos en contra de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo está extendiendo como ideologías generales. Entonces todos los que no celebramos Navidad, por mencionar un ejemplo muy básico, pues somos vistos como bichos raros a veces, ¿no? Por mencionar un ejemplo sencillo. Entonces, todos los que decimos, no, es que eso está mal, mandamientos más grandes y que nosotros los obedecemos y otros dicen, no, tú estás mal. Entonces, el propósito de esta clase era, pues, que más allá que una festividad que nos recuerde un hecho histórico alejado a nosotros que sucedió cientos de años atrás, nos planteamos la pregunta, pues, que cómo es posible que hoy en día sigamos enfrentando las mismas batallas y las mismas luchas, y pues así es, esto es lo que nos toca enfrentar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Nos quedamos en esa pregunta, ¿sí, hermana? Aparte de para lo más sería, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida personal, que todavía estamos haciendo de griego. ¿Qué tan griegos somos? Porque otras costumbres no, las de todo el mundo, pero hay que hacer un análisis escrupuloso de esto no es parte de Dios, esto sí, lo que escucho, lo que veo, lo que hago, qué practico, qué no, de qué me río, qué me causa gracia, qué no me causa gracia. O sea, si yo estoy matando a alguien, me río, algo está mal. O sea, no importa las circunstancias, y veo eso, ¿por qué me estoy riendo de eso? Están masacrando a alguien y yo me da risa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo digo que es un análisis, empezar con un análisis personal. Si tienes familiar, y ahí te vas en círculos hacia afuera, hasta donde pueda uno afectar, ¿no? Yo creo que en este caso, así muy mínimo, podemos llegar a lo que es personal, familia, mi congregación, ¿no? Mi grupo de personas que afecto, o que me afectan. Sí, nada más por hacer el comentario. De hecho, cuando nosotros dejamos de celebrar Navidad, a mí ahí en la cuadra me apodaron que era la Grinch. Entonces, hasta que me di valor y empecé a compartirles el por qué nosotros no celebramos Navidad. Y ya es que, pues sí, más que convivía yo y que me habían apodado a mí, así que ya era la Grinch. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? La hermana da la clave, ser valientes. Porque no me dejarán mentir, a todos a veces como que van a decir que soy bien, no, mejor no digo nada o así. A todos nos ha pasado. Entonces a veces nos cuesta trabajo, compartir nuestros ideales, nuestra fe, el por qué hacemos algo y el por qué no lo hacemos. Y pues la lucha de los judíos en aquellos días era la misma. Ellos de repente simpatizaban con ciertas cosas y en otras yo me imagino que la influencia comenzaba siendo sutil, como decía el hermano, a lo mejor no del todo, pero sí en algunas cosas. Entonces ahí está el conflicto. Primero el conflicto interno, y pues algo que podemos hacer en estos días es ser valientes, compartir nuestra fe. ¿Qué más caracterizó a los macabeos? Ellos eran radicales, ¿verdad? Fue algo que pues tenían mucho valor para llevar a cabo toda esta lucha militar, siempre confiando en que el Todopoderoso los iba a respaldar, que nunca iban a quedar avergonzados porque el Eterno era quien estaba con ellos. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más debemos de hacer para combatir la influencia griega en nuestros días? Pues en el trabajo yo lo digo todos los días. Todos me tienen ahí por el raro, porque no hace lo que ellos hacen. Y más ahora los fines de año, el único que no baila detrás de la Virgen como Chapulín, el único que no le reza a San Juan Tadeo,
El único que no era la Virgencita Santa María, Madre de Dios, de los pecados cometidos. Y todo eso, o sea, les digo, es que no es así, pero eso va a ser siempre, ¿verdad? Dice, te traemos de lo dedicado a tal o cual, a la Santa Muerte, a Sacudas, a esto, y uno, eso no lo pongo yo. Y me dicen, ¿por qué? Si todo lo del alimento es algo. Dice, los anteriores de la oración es bueno. Digo, no. Sí. Tú te tienes todo lo bueno en la vida, ¿no? Todo lo malo es que... Muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más debemos hacer? Sí, hermano. Conectarnos más con el Eterno a través de la Torah, Muy bien. de la palabra, aplicarla, de ser influencia de nosotros para el mundo, pues también no perder la identidad y pues los que tenemos hijos, inscribirlos en las cosas del Eterno. Sí. Entonces ellos van a ser ejemplo para nosotros. Así es. Recuerden que todo comenzó, como decíamos hace rato, porque empezaron a descuidar ciertos aspectos. Entonces nosotros, cuando empezamos a descuidar también ciertas cosas, nosotros somos el templo de Dios y empezamos a descuidar el servicio que hacemos para el Eterno, nuestras oraciones, nuestra conexión con el Todopoderoso, pues corremos peligro de desviarnos, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron que irse hacia el extremo opuesto. Si antes estaban preocupando por cosas muy, pues, banales, pues por ellos mismos tuvieron que irse al extremo opuesto de estar dispuestos a sacrificar incluso sus vidas. No estoy diciendo que se vayan hasta el otro extremo, pero a lo que quiero llegar es que a veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni siquiera el que, que va a pensar la vecina o la persona que a veces ni en el mundo nos hace, ¿verdad? Pero pues uno se preocupa a veces mucho por el que piensen las otras personas de ti o quedar mal con otras personas. No estamos a veces dispuestos a sacrificar cosas mínimas, pues cuánto más vamos a llegar hasta ese punto, suena difícil, ¿no? Sí, hermana. De hecho, pues debemos de empezar desde la casa con los que tenemos niños, porque en la escuela, por decir, como mencionaba hace ratito la hermana, primero el Día de Muertos y ahora Navidad. Entonces, de hecho, nosotros, pues Alexa ya sabía que nosotros el Día de Muertos, pues nomás no. Entonces ella le comentó a la maestra y ya le dice la maestra, ok, dice, tú no vas a participar en eso, me vas a traer una explicación del referente al día. Dice, nada más para calificar que se habla. Entonces, en el momento que iban a entrar al salón donde iban a poner el altar, la maestra nomás dice, no, tú quédate ahí. Dice, para respetar tu creencia. Y ya en el kinder de Conavi, ya nos dijo la maestra, se va a poner altar, toda la semana va a estar dando la enseñanza esta. Sé que algunos tienen practican una religión, si no los quieren traer, no los traen. Y pues bueno, ahí sí pues no los llevamos. Pero sí queda la inquietud sobre los niños, en este caso de Alex, pues explicar. Y ahorita vamos pues con lo de Navidad, porque pues sí, se emocionan todos los demás niños y pues ellos también. Sí. Que está tampoco antes de esta semana también. Sí traigo tarea, pero una no la voy a hacer. Y dice, porque era una espera que tengo que devorar y se la devolví a la maestra. O sea, sintió ella el valor de que me van a respaldar en la casa. Y yo se le devolví y le dije que yo no voy a hacer lo que no celebro en realidad. Le digo, yo lo que te dijo, pues no, pues la agarró y dijo que a ver qué me pone a hacer. Y luego al otro día le digo, ¿qué te puso a hacer? Dice, pues dice que tú digas qué es lo que voy a hacer. Le digo, pues dile que no voy a hacer nada. Pero ella se sintió respaldada, pues mire que no espero que yo la regresara, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jorge estuvo en el kinder, dijo la maestra, son actividades que yo les califico. En él sí no lo vieron así de que, es que no celebra. Dijo, no, pues es que tiene que hacer, por los días vino de Navidad de negro y pone cosas rojas y moradas, o sea, todo lo contrario a los colores que yo esperaba. ¿Quieres que pinte? Ok, está pintado de negro, está pintado de rojo. Y ya era el o sea, ¿qué quieres que haga? Yo no le voy a enseñar a él que lo pinte de rojo, que le ponga. Entonces, poner en el kinder sí, como que la maestra no
todos lo tienen que hacer. No, Y acá con Ruth, la maestra sí lo vio, pero le digo a mi esposo, yo trato que todo el año ella cumpla con las tareas, con el uniforme, solamente faltan las fiestas que tenemos que ir de reposo, pero yo la aviso con anticipación. Estos días no, o sea, yo le mando un escrito donde le digo estos días porque celebramos fiestas. Digo, pero todo el año ya cumple con pagos, con asistencia uniforme, para que cuando digamos no voy a hacer esto, es porque no es por flojera, es porque ya sabe que está prohibido para ella, ¿verdad? Pero si todo el año eres, o sea, nunca cumples tu uniforme, no pagas a tiempo, llegas tarde, no pagas, no es que Dios, o sea, tienes que respaldarte con los días, ¿verdad? Tu testimonio. Sí, muy bien, hermanos. Bueno, pues es importante entonces perseverar, mantenernos apegados a los mandamientos, dedicarnos a cumplirlos aún en medio de cualquier circunstancia. Y Hanukkah, esta festividad y pues todo el contexto histórico, eso es lo que nos recuerda, que la lucha continúa, que estamos enfrentando un conflicto de muchos años, pero debemos de permanecer. No solamente es algo histórico, sino que también es algo profético, pero de eso podemos hablar más las próximas semanas, porque sabemos que aún en los días próximos, en los días venideros, las cosas pues van a empeorar en cuestión de opresión en todos estos sentidos. Y pues hay que aprender de los macabeos. Y traía una historia, no sé si quieren que se las lea. Una historia de Hanukkah real, ¿ok? Vamos a terminar con esta historia. Dice, Hanukkah llegó a Bergen-Belsen. Era el momento de encender las velas de Hanukkah. No había posibilidad de encontrar una jarra de aceite. No había ni una vela a la vista, y una Hanukkah era algo que pertenecía al pasado lejano. En cambio, un zueco de madera. El zapato de uno de los prisioneros se transformó en Hanukkah. Los hilos extraídos del uniforme del campo de concentración fueron las mechas, y el betún negro con el cual se lustraban los zapatos en el campo fue el aceite puro. El rabí de Blushov, Israel Spira, encendió la primera vela y cantó las dos primeras bendiciones con su placentera voz. La melodía festiva estaba repleta de pena y dolor. Cuando estaba a punto de recitar la tercera bendición, se detuvo y giró la cabeza como si estuviera buscando algo. Pero de inmediato volvió a mirar las pequeñas luces que titilitaban y con una voz fuerte, segura y consoladora, cantó la tercera bendición. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has mantenido vivos y nos sostienes y nos permitiste llegar a este momento. Apenas el rabí de Blushov concluyó la ceremonia del encendido de velas, se abrió paso hasta el rab, el señor Samiedhovsky, uno de los líderes del boom de Varsovia, y le dijo: Spira, tú eres una persona inteligente y honesta. Puedo entender tu necesidad de encender las velas de Hanukkah en estos momentos tan desgraciados. Incluso puedo entender la nota histórica de la segunda bendición, quien hizo milagros para nuestros padres en esos días, en este tiempo. Pero el hecho de que recites la tercera bendición está fuera de toda lógica. ¿Cómo puedes agradecerle a Dios diciendo: bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has mantenido vivos y nos sostienes y nos permitiste llegar a este momento? ¿Cómo puedes decir eso cuando cientos de cadáveres judíos literalmente yacen bajo las sombras de las velas de Hanukkah? Cuando millares de esqueletos judíos vivos caminan alrededor del campo y muchos millones más son masacrados. ¿Por esto estás agradecido a Dios? ¿Por esto alabas al Eterno? ¿A esto le llamas que nos mantuvo vivos? Samiedhovsky, tienes 100% razón, le respondió el rab. Cuando llegué a la tercera bendición, también dudé y me pregunté a mí mismo qué debía hacer respecto a ella. Entonces di vuelta la cabeza para preguntarle al rabí de Saner y a otros distinguidos rabinos que estaban a mi alrededor si en verdad debía recitar esa bendición.
Pero en el momento en el cual giré la cabeza, noté la multitud de personas que estaban paradas detrás de mí, muchos judíos vivos, con sus rostros expresando fe, devoción y concentración, mientras participaban del rito del encendido de las velas de Hanukkah. Entonces me dije a mí mismo, sí, Dios, bendito sea, tiene un pueblo tal que en un momento como este, cuando durante el momento del encendido de las velas de Hanukkah ven frente a ellos muertos en cada rincón, si a pesar de ello están todos de pie y con devoción oyendo la bendición de Hanukkah, quien realizó milagros para nuestros padres en esos días, en este tiempo, si en verdad merecí la bendición de ver a estas personas con tanta fe y fervor, entonces tengo la obligación especial de recitar la tercera bendición. A través de la historia, el pueblo judío ha perseverado manteniéndose apegado con dedicación y fe pura a los mensajes eternos que nos da Hanukkah. Y esta es una historia real, recopilada. Entonces, pues ahí está, un mensaje de supervivencia, y vamos a seguir aprendiendo acerca de Hanukkah y de cómo mantenernos firmes a los preceptos del Todopoderoso como pueblo del Eterno que somos. Amén. Amén.